Bueno, bienvenidos. Esto es Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje 1. Esta es nuestra cuarta clase y vamos a ver sexualidad infantil. Lo que podemos decir de la sexualidad infantil es que como adultos no podemos dar cuenta, por lo menos de forma espontánea, de la sexualidad infantil. Freud nos va a decir que es mediante el análisis cómo él logra ir descubriendo las distintas características de la sexualidad infantil analizando neuróticos. Vamos a ver que esta idea en principio fue rechazada o que costó que sea aceptada debido a la moral victoriana de la época. Otra cosa que nos va a decir Freud es que esta sexualidad se da, que la sexualidad se da en dos oleadas, ¿sí? Una que va a tener que ver con una etapa pregenital, después va a venir un periodo de latencia, ¿sí? Y después va a venir la etapa genital o adulta. La etapa pregenital se va a dividir en fases, ¿sí? Vamos a ver tres fases. La fase oral, la fase anal y la fase fálica. Luego va a venir el periodo de latencia, que va a ser el momento en que las pulsiones se rebajan, ¿sí? Y después va a venir la etapa genital, que se va a dar en la adolescencia, junto con toda esta nueva carga hormonal que se da en ese periodo. Bueno, en las etapas pregenitales vamos a ver que las características de la sexualidad infantil tienen un modo de ser. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar un modelo o algo que se repite que van a tener que ver con características comunes a las tres fases pregenitales. Dice Freud que hay un modelo, que es el chupeteo, para ir descubriendo estas características. Pero como el chupeteo es de la fase oral, vamos a pasar a ver las características de la fase oral para que les explique el chupeteo. Bueno, las características de la etapa oral son las siguientes. Es hasta el primer año de vida, la aparición de la punción sexual, la zona erógena es la mucosa de la boca, el prototipo es el chupeteo y la crisis es la dentición o el destete. Bueno, ¿qué es el chupeteo entonces? Es el movimiento rítmico de los labios del bebé cuando se encuentra con el pecho de la madre. El bebé va a ir a buscar por primera vez el pecho de la madre en lo que llamamos una pulsión de autoconservación y se va a dar lo que Freud llama primera experiencia de satisfacción. ¿Cómo va a ser esto? Él, mediante el reflejo de succión, que es algo que traemos como especie, va a ir a buscar el pecho de la madre, ¿sí? En el roce con el pecho de la madre, ¿sí? Él va a encontrar otras características en esta experiencia que además de alimentarlo, o sea, de complacer su ansia de comida, le va a dar un plus de placer. Esto puede ser el olor de la mamá, el ruido de su respiración, su pulso cardíaco, las caricias o el tono en que ella le hable, el tono de voz en que ella le hable. Y ahí va a ser donde se va a gestar la pulsión sexual, ¿sí? Luego de esto, ¿qué va a pasar? O en el mismo momento, va a pasar que a esta pulsión de autoconservación se le va a montar la pulsión sexual, ¿sí? Y entonces vamos a hablar de que esto se llama apuntalamiento. Y esa es una de las características principales de la sexualidad infantil. Esto va a dar pie a que la segunda vez que vaya a buscar el pecho no lo va a hacer nada más por una necesidad de alimentarse, sino buscando esa satisfacción que encontró la primera vez. A este apuntalamiento también lo vamos a llamar función anaclítica, ¿sí? Entonces, una de las características principales del chupeteo vamos a decir que es el apuntalamiento y por tanto también es una característica de la sexualidad infantil. Bueno, otra de las características del chupeteo es el autoerotismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño
mediante la excitación de la mucosa de la boca, va a encontrar placer en cualquier objeto que pueda chupetear. Pero dado su desarrollo, lo único que tiene a la mano es su cuerpo. Por tanto, va a ser una de las características también de la sexualidad infantil, el autoerotismo. Otra de las características de la sexualidad infantil van a ser las pulsiones parciales. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un objeto único, sino que las pulsiones van a estar destinadas a distintas partes del cuerpo que van a tener, que van a ser distintas zonas erógenas. No va a ser como en la sexualidad adulta donde el objeto es el coito, ¿sí? Sino que las pulsiones, no se van a unir todas las pulsiones a vistas de un solo lugar en el que encontrar placer. Entonces, estas van a ser las características del chupeteo, por tanto van a ser las características de todo lo que es la sexualidad infantil. Todas estas características de la sexualidad infantil van a hacer que Freud diga que el niño es un perverso polimorfo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es perverso? Porque para Freud es perverso todo aquel que busca placer sin la unión de los genitales. Es obvio porque en esta etapa de la que estamos hablando, primero que el niño no sabe que existe la diferencia entre los sexos, no sabe de genitalidad, así que no se lo ve como una perversión patológica, ¿sí? Y polimorfo porque puede ser en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? En cualquier lugar él puede encontrar placer. Otra cosa a tener en cuenta cuando se habla de sexualidad infantil es que el niño no sabe que hay una diferencia entre los sexos. El niño no sabe que existe pene y vagina, ¿sí? Ni aún en la etapa fálica. Él cree que hay pene, no pene, ¿sí? Y esto es una de las razones por las que se puede entender que no haya una concepción de coito. Bueno, entonces las características de la sexualidad infantil van a ser que el niño es un perverso polimorfo, que las pulsiones son parciales, que es autoerótica y que hay zonas erógenas. ¿Qué se entiende por zonas erógenas? Es aquella parte del cuerpo susceptible de proporcionar placer, ¿sí? Es el primer órgano que se manifiesta como zona erógena va a ser la boca, ¿sí? Porque desde el nacimiento va a proporcionar placer y va a plantear demandas de origen libidinal a la psique. Entonces las necesidades del niño van a pasar por satisfacer las necesidades de esta zona, ¿sí? En la etapa anal, ¿sí? Va a transcurrir en el segundo año de vida, la zona erógena va a ser el ano o la mucosa del ano, la crisis va a ser el control de esfínteres. En esta fase se van a dar los pares antitéticos activo-pasivo y la teoría de la cloaca. Lo más importante de esta etapa va a ser que se van a empezar a formar los pares opuestos, ¿sí? Que van a ser activo-pasivo y van a ser la base de lo que luego va a ser femenino y masculino. Bueno, obviamente lo que se va a excitar va a ser la mucosa del ano, ¿sí? Por la fricción que van a producir las heces en una actitud retentiva o expulsiva, que después va a tener que ver con ciertas características de personalidad, va a decir Freud, en donde aquellas personas que tramitaron esta etapa o que pasaron por esta etapa con un carácter más retentivo, van a tener que ver con personas como avaras o que tienen problemas para exteriorizar sus sentimientos, y una persona más expulsiva va a ser todo lo contrario, ¿sí? Va a ser una persona más abierta a los demás, que muestre más sus sentimientos, que se desprenda más de las cosas. En esta etapa también se va a dar lo que llamamos la teoría de la cloaca, ¿sí? Que va a tener que ver con esta teoría que hacen los niños al no tener claro todavía que existe la diferencia entre los sexos, de que los niños nacen por el ano. Bueno, la fase fálica
va a ir desde los 3 a los 5 años. La zona erógena va a ser el falo. Es la más importante porque en ella se da el complejo de Edipo, el complejo de castración y la formación de superyo, que termina de conformar el aparato psíquico. Bueno, la etapa fálica es la más importante de las etapas pregenitales, y esto es porque dentro de esta etapa se va a dar el complejo de castración, el complejo de Edipo y la formación de superyo. Y así vamos a cerrar lo que sería la constitución psíquica del ser humano. Ahora bien, cuando hablemos de esta etapa vamos a decir que va a llevar una carga sexual muchísimo mayor, ¿sí? Y se va a dar bajo el primado del falo. ¿Qué es el falo? El falo es el pene, pero es mucho más que la alusión a los genitales masculinos, sino que es un estandarte, un símbolo, algo simbólico, ¿sí? Quién tiene o no el falo es lo que se va a jugar en esta etapa y lo que va a ser importante para el resto de los conceptos que vamos a ir viendo. Bueno, como dijimos, en esta etapa el niño no va a saber de la diferencia entre los sexos, ¿sí? Por lo tanto, para él va a pivotear entre pene o no pene, en quién tiene o no tiene este órgano tan importante. Ahora, ¿qué va a pasar? En algún momento va a haber alguna amiguita, ir al baño, y se va a dar cuenta de que hay quien no lo tiene. Pero cuando se da cuenta quién no lo tiene, no piensa que nunca lo tuvo, ¿sí? Sino va a pensar que lo tenía y que hizo algo o que pasó algo y por eso lo perdió. Porque en esta etapa, tanto hombre como mujer lo tienen, no existe otra cosa. Él al pene lo va a usar para masturbarse, ¿sí? Entonces va a haber quien le diga que esto no es correcto, ¿sí? Va a haber quien le diga que eso no se hace, que no se tiene que estar tocando, y él lo va a sentir a esto como una amenaza de castración, ¿sí? Si hay quien le dice, si te seguís tocando, te lo voy a cortar. Entonces ahí él va a sentir angustia de castración, y esto va a ser una de las razones por las que él se retira del complejo de Edipo. También esta va a ser una de las razones por la que él mantenga su teoría de que quizá la nena hizo algo como lo que él está haciendo y por eso se lo cortaron. Entonces, en esta etapa, mientras él siente angustia de castración, la niña va a sentir envidia del pene, ¿sí? ¿Qué pasa con la nena? Cuando la nena se da cuenta que no lo tiene, le echa la culpa o hace cargo de esto, de su falta, a la madre. ¿Por qué? Porque es la madre quien se encargó de ella y quien la cuidó, ¿sí? Entonces va a sentir angustia del pene, pero va a ser una ecuación que va a ser pene-bebé, que la vamos a ver ahora cuando hablemos de complejo de Edipo. Bueno, ¿qué va a pasar en el Edipo entonces? Se va a dar una triangulación madre, niño, padre, ¿sí? Donde el niño va a enviar sus catexias hacia a uno de los progenitores y hacia el otro sus impulsos agresivos. Si hablamos de un Edipo simple, en el caso del varón vamos a decir que él va a enviar sus pulsiones sexuales hacia la madre, ¿sí? Y sus impulsos agresivos hacia el padre, que va a ver como un rival. Esto es un Edipo simple, pero Freud dice que en realidad el Edipo se ve mejor como compuesto. ¿Por qué? Porque el niño, hay momentos en los que se comporta como niña, es decir, se enamora del padre, ¿sí? Y rechaza a la madre. Esto va a tener que ver con la ambivalencia sexual constitutiva, va a decir Freud, ¿sí? Por supuesto que siempre va a haber una de estas dos mociones que va a ser la que prime, ¿sí? Y con una de estas dos va a ser con la que se vaya al fundamento. Bien, cuando el niño entiende que puede ser castrado,
toda esa libido que había puesto en los padres vuelve hacia sí, ¿sí? Y ahí es donde se forma el super yo. Ahora bien, ¿qué sucede con la niña? Bueno, durante todo en la etapa fálica, ella va a reemplazar el pene por el clítoris, ¿sí? Es más, en algún momento ella va a pensar que en realidad se lo han cortado, ¿sí? Entonces no va a sentir angustia de castración, sino va a sentir envidia del pene. ¿Pero qué va a decir? No tengo el pene, pero puedo tener un hijo. Entonces va a ser la ecuación pene-hijo. Antes de explicar la formación del super yo, vamos a hacer una actividad. La actividad consiste en volver al power de la clase pasada y repasarlo. Y también entrar al glosario comunitario y repasar los términos que allí se encuentran y agregar los que tengan que ver con sus dudas. ¿Por qué? Porque todo el vocabulario que usaron la semana pasada dentro de la clase de la profe Analía va a ser retomado ahora para explicar super yo, que es la libido, que es la pulsión, que es la catexia. Así que tómense un segundo, vuelvan a la clase pasada, entren al glosario, revisen todos los conceptos y seguimos con la formación del super yo. Bueno, para entender la formación del super yo, hay un texto que se llama Duelo y Melancolía. De ese texto solamente vamos a analizar qué es la diferencia entre el duelo y la melancolía, ¿sí? Y por qué es importante este texto antes de entender cómo se forma el super yo, porque para la formación de super yo se va a dar un tipo de identificación especial que es la misma que se da en la melancolía. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es que ustedes entiendan cómo se da este mecanismo de identificación, ¿sí? En el que el yo va a retirar las catexias del objeto, los va a volver hacia sí y se va a dar una identificación. Todo esto está explicado en este texto, que es importante que ustedes relean antes de pasar a la explicación de la formación del super yo. Lo que va a decir Freud en Duelo y Melancolía es que en realidad la melancolía va a ser un duelo patológico. ¿Qué va a pasar en el proceso de duelo? En el proceso de duelo yo pierdo un objeto que tenía catetizado, que tenía libidinizado, y toda esa libido que estaba en el objeto vuelve hacia el yo. ¿Qué pasa con el yo? El yo va a tratar de que esa libido esté lo menos posible en el yo. Así que va a tratar de pasando por las distintas etapas del duelo, que esa libido vaya a otro objeto, ¿sí? Está bien que el duelo va a tener etapas, ¿sí? Que van a ser normales y que se van a dar de determinada manera. Eso es el mecanismo que pasa durante el duelo. El yo resigna el objeto, la libido que revestía el objeto vuelve al yo y el yo la vuelve a destinar a otros objetos de amor o a cosas socialmente aceptables como estudiar, hacer deportes, ¿sí? El duelo tiene etapas y durante esas etapas vamos a ver que la libido está en un proceso de tramitación de este duelo, ¿sí? ¿Qué pasa en la melancolía? La melancolía vamos a decir que es un duelo patológico. El mecanismo es el mismo. Pierdo el objeto de amor, ¿sí? Todo que estaba catetizado, todo eso, toda esa libido que revestía a ese objeto de amor, va a volver al yo. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo patológico? Que el yo, al traer la libido, va a traer, digamos, partes del objeto,
¿sí? Y las va a interiorizar. Se va a identificar con rasgos de ese objeto y le va a decir al ello, no tenés más el objeto, pero me tenés a mí, amame como si fuera el objeto. Este es el mecanismo de identificación que se da en la melancolía y es el mismo mecanismo que se da cuando se forma el superyo. Por eso es importante que lean Duelo y Melancolía y que entiendan cómo se da este mecanismo de que la libido va y vuelve para entender cómo se forma el superyo. Entonces, ¿qué va a pasar? Como el yo se va a identificar con este objeto, lo que va a decir Freud es que cuando el yo se identifica con el objeto, el yo va a empezar a tener características de ese objeto, ¿sí? Va a haber sedimentaciones en el yo que tengan que ver con las características de este objeto con el cual se identificó durante la melancolía, ¿sí? Cuando la libido volvió con estos rasgos del objeto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir es que el yo tiene sedimentaciones de aquellas elecciones de objeto que fuimos resignando. Y esto es lo que va a pasar cuando se forma el superyo. Bueno, entonces, siguiendo este mecanismo que se da en la melancolía, vamos a decir que el superyo se va a formar por la identificación con el objeto resignado, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a pasar de una libido objetal a una narcisista, porque toda esa libido que estaba en el objeto va a venir al yo y se va a quedar ahí. Entonces, vamos a recordar el Edipo. Durante el Edipo, el niño, ¿qué hacía? Por angustia de castración, retiraba las libido de la madre, ¿sí? Así se retiraba del complejo. Cuando pasa esto, el complejo se va al fundamento, desaparece. Ahora bien, habíamos dicho que el Edipo es compuesto, ¿verdad? Que el niño a veces se comporta como niña y a veces se comporta como niño. Cuando esto pasa y se retiran las catexias del objeto, se retiran de ambos, del padre y de la madre. Entonces, el yo va a tener sedimentaciones tanto del padre como de la madre, ¿sí? Se va a identificar con los dos objetos resignados. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el niño se identifica con el objeto padre, ¿sí? Y incorpora la ley, ¿sí? Se identifica también con la ley, a lo que vamos a llamar conciencia moral. Ahora, ¿qué va a pasar? El yo, ¿sí? Le va a decir al ello, ahora yo soy el objeto, puedes amarme, como si fuera el objeto porque tengo sus características. Pero ahí la parte diferenciada del yo, que va a ser el super yo, va a decir, sí, vos sos como el objeto, sos como tu padre, pero nunca vas a poder hacer lo que tu padre hace, amar a tu madre. O sea, que ahí se da la prohibición del incesto, ¿sí? O sea, la parte punitiva del superyo. Por eso Freud va a hablar de una doble faz, ¿sí? Una parte en la que el ello ama al yo y otra parte punitiva, ¿sí? Una parte en donde se va a identificar con la ley y por esto este superyo va a empezar a hacer la conciencia moral. Como este superyo tiene que ver con una identificación con los padres, ¿sí? Y va a ser una estancia punitiva, va a ser de esa identificación del que superyo tome su fuerza, ¿sí? Y va a tener que ver en cómo la persona tramitó el Edipo para ver qué tan fuerte es esta conciencia moral y qué tan fuerte es el superyo, que después las instituciones van a ir, digamos, reforzando, ¿sí? El superyo va a tener que ver mucho con el sentimiento de culpa,
¿sí? Porque el yo nunca va a estar a la altura de las exigencias del super yo, ¿sí? Es como que nunca va a cumplir sus expectativas. Bueno, hasta acá, con esto último, con la formación del super yo, vamos a cerrar lo que sería la segunda tópica y la formación de las distintas instancias psíquicas. Bueno, como estos temas de psicoanálisis, tanto la clase que tuvieron con Analía como esta clase, son muy complejos, como actividad van a tener que realizar una guía de lectura que va a estar abajo del video de la clase y que va a tener que ver con reconocer distintos conceptos teóricos, ¿sí? Porque una cosa es decir qué es el super yo y otra cosa es decir cómo se forma el super yo, ¿verdad? Entonces, también decir, por ejemplo, tener en claro cuáles son los complejos que se dan durante la etapa fálica, cuáles son las características principales de la sexualidad infantil. Son cosas que van a tener que resolver sobre la guía y que van a ser muy importantes al momento del parcial. Bueno, hasta la semana que viene, que tengan buena semana.